Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio. Vamos a hablar sobre las acciones musculares y vamos a profundizar específicamente sobre lo que es el equilibrio tónico y fásico. Y a su vez vamos a atender lo que hace a lo que llamamos musculatura estática y musculatura dinámica. Vamos a hablar un poco, empezando por lo que es la estructura corporal. El cuerpo humano es una estructura compuesta de partes relacionadas y dependientes entre sí. Es por eso que decimos siempre que somos un todo. Aparte y a pesar de trabajar segmentos corporales cuando se trata de actividad física, no podemos disociar esos segmentos corporales del resto del cuerpo. Y vamos a tratar de entender un poco el cómo y el por qué. El armazón básico de esta estructura corporal consta de huesos, cartílagos, ligamentos, tendones y músculos. Esa vendría a ser la estructura corporal entre sus partes y en detalle. Esta estructura corporal nos permite, de alguna manera, ser flexibles y dinámicos. El cuerpo siempre va a estar sujeto a estas leyes mecánicas. El punto fundamental de la estructura humana son las articulaciones y su integridad determina la buena forma estructural. ¿Qué es lo que significa? Que tener las articulaciones bien lubricadas y con la salud corporal que esta parte corporal merece, es la parte más importante de lo que hace a la salud estructural. Las articulaciones son la base de todo este funcionamiento estructural. Por eso es el punto que primero le prestamos atención y es el punto en el que más detalle ponemos a la hora de empezar nuestra actividad física. Por eso decíamos en clases anteriores que empezamos a trabajar a partir de las articulaciones. No podemos arrancar un entrenamiento de fuerza y mucho menos un entrenamiento de flexibilidad si no hemos prestado atención previamente al estado de nuestras articulaciones. Una articulación rígida genera un segmento corporal rígido. Por lo tanto, con una articulación rígida no vamos a tener un buen desempeño de fuerza ni de flexibilidad. Vamos a hablar dentro de lo que es esta estructura corporal de dos ejes fundamentales en el desarrollo de nuestra postura y son la cintura escapular y la cintura pelviana. Vamos a desarrollar un poco cada uno de estos puntos clave en nuestro organismo. Vamos a empezar a hablar de la estructura escapular. Es el segmento proximal del miembro superior. Fija la articulación del hombro al tronco. Quiere decir que es la conexión o la transición de lo que es el tronco hacia el segmento miembro superior o brazos. Esto constituye esta comunicación que hay entre el tronco y los brazos. Está formado por las escápulas, que son los huesos planos grandes que tenemos en la espalda, la clavícula, que está por delante, a la altura del cuello, o más bien en la base del cuello, y el esternón por delante, que es la unión de toda la parrilla costal por delante. Se extiende desde la base del cuello hasta el borde inferior del pectoral mayor. En esta imagen tenemos la vista de la cintura escapular con una toma desde arriba. Por eso podemos ver escápulas, clavícula, escápulas por detrás, clavículas por delante y se ve apenas la parte superior del esternón por esta toma superior. Cuando nos referimos al trabajo de la cintura escapular, nos referimos con mucho énfasis a lo que es el equilibrio de la cintura escapular. ¿Y qué significa que haya un equilibrio de la cintura escapular? Básicamente que haya
un equilibrio y colocación correcta de la cintura escapular durante cada uno de los ejercicios que proponemos con los miembros superiores, porque al decir que son la transición entre el tronco y los miembros superiores, todo lo que hagamos con nuestros brazos repercute directamente en la función o el funcionamiento de nuestra cintura escapular. Entonces, a la hora de analizar el comportamiento de nuestra cintura escapular para la buena ejecución de los movimientos y sobre todo para la buena estabilidad postural, vamos a observar aspectos que aseguren esa estabilización, que es lo que nos va a garantizar de alguna manera el riesgo de lesión, o sea, la prevención del riesgo de lesión. Para empezar a trabajar sobre esa estabilización y lograr el equilibrio de la cintura escapular, sería ideal elegir ejercicios que eviten este aumento de los desequilibrios que previamente hemos logrado percibir en la función de la cintura escapular. Que estos desequilibrios ya son situaciones posturales preexistentes, quiere decir que ya tenemos en esta cintura escapular, como por ejemplo la detección de una hipercifosis. Repasando clases anteriores, vamos a recordar que la hipercifosis es un aumento de la curvatura dorsal de mi espalda. Quiere decir, más simple, como una incipiente joroba. Bien, esa incipiente joroba que ya la podemos detectar en la actitud postural, ya nos estaría dando un indicio de un desequilibrio. Quiere decir, este desequilibrio no es tanto esta inestabilidad que pueda tener la cintura escapular, sino una falta de diferencia o un aumento más bien de esta diferencia de fuerzas entre toda la zona anterior del cuerpo con la zona posterior. Al encontrarnos con una joroba, estaríamos enfrente de una alteración tanto en la musculatura dorsal como en la musculatura pectoral. En este caso específico tendríamos un déficit del tono de la musculatura dorsal y un aumento del tono de la musculatura pectoral que me está generando un cierre a nivel del tórax por delante y una distensión a nivel de la musculatura dorsal. Por eso en esta lucha de fuerzas que les he comentado en alguna clase previa, gana la fuerza del pectoral por sobre la fuerza de la musculatura dorsal. Esa tracción de estos músculos pectorales hacen que haya un cierre a nivel del pecho y una distensión a nivel de esta musculatura dorsal. Ese sería como el ejemplo más importante que podemos encontrar en función del desequilibrio de esta cintura escapular. Entonces, en este caso específico, en este ejemplo puntual que les acabo de poner de una hipercifosis o una evidente joroba, deberíamos asegurar el fortalecimiento de la musculatura rotadora externa y de la musculatura estabilizadora. Quiere decir que hay un aumento de la fuerza de la musculatura de rotación interna, por lo que se produce este cierre a nivel pectoral. Entonces deberíamos trabajar sobre la rotación de hombros hacia atrás y el énfasis en la activación de toda la musculatura posterior para que vuelva a ser consciente este trabajo de activación dorsal para volver a lograr esta postura erguida. ¿Cómo vamos a trabajar esta cintura escapular? Efectuar estiramientos específicos y globales de la musculatura anterior. En la mayoría de los casos, las alteraciones de la cintura escapular se producen en base a este ejemplo que les acabo de mencionar. El cierre de la postura hacia adelante, la inminente posición hipercifótica,
déficit en el tono de la musculatura dorsal. Y esto lo vemos con mayor frecuencia con este abuso de la tecnología o de los trabajos de oficina con alto sedentarismo. Para evitar, este estiramiento y esta rotación que haríamos con los hombros, sería evitar esta antepulsión de los hombros, que es el cierre hacia adelante. Otra forma de trabajar la cintura escapular, o quizás no otra forma, sino alternativas que pueden ser en sumatoria, es dosificar coherente y conscientemente y también tal vez eliminar trabajos de brazos por encima del nivel del hombro. Si no hay una buena movilidad escápulo-humeral, no tengo una buena movilidad consciente de los hombros, esto aumenta el trabajo inestable de la cintura escapular. ¿Por qué? Porque al no tener una buena movilidad de hombro para elevar el brazo por encima del nivel del hombro o por encima de la cabeza, vamos a hacer una equilibración o compensación de esa falta de movilidad escápulo-humeral con una anteversión pélvica. Quiere decir que voy a bascular la pelvis hacia adelante generando una hiperlordosis lumbar. Eso no solo me genera una falta de equilibrio y una movilidad distorsionada de lo que es la cintura escapular, sino que a la vez esa falta de movilidad consciente de la cintura escapular, sobre todo en referencia a la articulación escápulo-humeral, me genera también esta hipermovilidad pélvica con alteración también de la cintura pelviana. Entonces, antes de proponer cualquier trabajo que sea con brazo arriba y con elevaciones de movimientos por encima de la cabeza, debo garantizar nuevamente el buen funcionamiento de la articulación escapulohumeral y mucho más previo a poner cualquier tipo de sobrecarga, por más pequeña que sea. Si sin sobrecarga no tengo la posibilidad de mover, disociando el movimiento, que sea solamente de brazo a nivel escapulohumeral, menos puedo pensar en poner, aunque sea mínima, una sobrecarga. Y por último, asegurar un correcto y sincrónico ritmo escápulo-humeral, mejorando la técnica antes de aumentar la carga y el volumen de entrenamiento, que es lo que les acabo de mencionar. Trabajo la movilidad, trabajo la fuerza del segmento corporal, primero, del segmento brazo en este caso, y con una técnica correcta, antes de complejizar el movimiento o incorporar alguna carga adicional. Vamos a hablar un poquito más de cuáles son los puntos a prestar más atención ante la presencia de un desequilibrio de la cintura escapular. Acá tenemos la imagen de esta hipercifosis o una inminente joroba a nivel dorsal. Esto me pone en evidencia una postura donde nos encontramos con músculos pectorales acortados. La cabeza se proyecta hacia adelante porque hay una equilibración. Siempre que hay una alteración en un punto, hay otro punto que lo está equilibrando de alguna manera para que podamos seguir con nuestra vida cotidiana, y habíamos hecho referencia que siempre el punto va a ser la mirada al horizonte. Esta postura hipercifótica, si yo tuviera que continuar con las curvaturas de mi columna, proyectaría en la cabeza hacia adelante, hacia una inclinación, que es lo que me representa esta postura hipercifótica. Pero como el cuerpo va a equilibrar la postura para que nunca perdamos esta mirada al horizonte, equilibra o compensa con una alteración cervical. Y para poder elevar la mirada al horizonte, necesito proyectar la cabeza un poco más hacia adelante. Y ahí vamos viendo
cómo dentro de este conjunto, de este todo que terminamos siendo, empezamos a tener una sumatoria de situaciones que se van acomodando esta estructura corporal para poder tener nuestro organismo lo más funcional posible dentro de las disfunciones que ya nuestro cuerpo está generando. Entonces, esta cabeza que se proyecta hacia adelante, pero sigue intentando llevar la mirada al horizonte, genera un desequilibrio también a nivel cervical. La cabeza, por supuesto, se inclina un poquito hacia atrás, aumentando esa hiperlordosis cervical, o sea, aumentando la lordosis cervical, generando una hiperlordosis a su vez. Entonces, el aumento de la curvatura dorsal por inestabilidad o desequilibrio en las funciones anterior y posterior de las musculaturas generan un aumento de la hiperlordosis, de la lordosis normal, o sea, una hiperlordosis cervical, y a su vez va a generar una hiperlordosis a nivel lumbar porque siempre va a buscar autoequilibrarse. En esta imagen no se ven los brazos, pero los hombros en este modelo postural alterado estarían proyectados hacia adelante, generando que los estabilizadores, o sea, la musculatura de la espalda, se encuentren estirados, de alguna manera debilitados, y estos músculos fundamentalmente son la porción media del trapecio y el romboides. Son los músculos que más afectados estarían en esta situación particular. Esto, por supuesto, que con un buen trabajo postural vamos a poder reequilibrarlo. Y acá vemos cómo. Proyectar la tapa del cráneo hacia el cielo, la mirada siempre dirigida hacia el horizonte, la postura siempre en elevación y tratar de que las curvaturas se mantengan de una manera coherente y que tengan su lógica natural de la fisiología normal, que es una lordosis normal a nivel cervical, una cifosis normal a nivel dorsal, una lordosis normal a nivel lumbar y una cifosis a nivel sacro, normal también. Eso sería el modelo postural. Para reequilibrar de nuevo esta cintura escapular, deberíamos poner énfasis en el trabajo de fortalecimiento de la musculatura implicada para que soporte nuestra actividad diaria. Como habíamos mencionado que la alteración se encontraría con mayor énfasis en la debilidad de los músculos de atrás y en la hiperactividad de la musculatura de adelante, este fortalecimiento debería trabajarse con respecto a la musculatura de atrás. Bien, con respecto a la musculatura de adelante, sería fundamental hacer estiramientos, aun cuando no hayamos detectado contracturas. Es simplemente para aliviar la sobrecarga, en este caso de la musculatura anterior, sobre todo de los pectorales, para poder equilibrar estas sobrecargas acumuladas a lo largo del día. Y vamos a tratar de entender por qué trabajamos esto. Hemos hablado del debilitamiento de la musculatura que en realidad me debería sostener por un abuso de posturas estáticas en posiciones que no son las más saludables. Entonces, eso ha debilitado mi musculatura posterior. Un músculo fuerte se cansa menos que uno débil. Entonces, fortalecer esta musculatura, que es la musculatura postural, me va a permitir hacer mi tarea en situaciones estáticas mucho más eficientes y con menos fatiga. Entonces, por eso es que decimos que es muy importante estar en una buena forma física y sostener una constante
a lo largo del tiempo en nuestras rutinas de entrenamiento. Y sobre todo si detectamos estos desequilibrios, empezar a trabajarlos para volver a equilibrar y devolverle al cuerpo la salud postural. Bien, esas son las generalidades y los puntos más importantes de las alteraciones de la cintura escapular. Vamos a trabajar ahora la importancia del equilibrio de la cintura pelviana. Y vamos a empezar por entender a la cintura pelviana. Primero vamos a comprender que es el punto de encuentro entre el tronco y las extremidades inferiores. Y acá vamos a empezar a ver cómo hay similitudes entre la cintura escapular y la cintura pelviana. Ambas son zonas de transición, ¿bien? Habíamos dicho que la cintura escapular es la transición entre el tronco y los segmentos miembros superiores, y la cintura pelviana cumple la misma función, pero con los segmentos inferiores, o sea, las piernas. Ofician como sostén del tronco y del resto del cuerpo. La cintura pelviana es la encargada de transmitir los esfuerzos entre el raquis y los miembros inferiores, ya que soporta todo el peso del tronco y la parte superior del cuerpo, y ahí en la cintura pelviana es donde se articulan los fémures. Así como habíamos hablado de la articulación del hombro, que me acabo de dar cuenta que les he mencionado como coxo femoral, y esa es la articulación de la cadera, está la articulación del coxo femoral que está en la cadera cumple la misma función que la articulación glenohumeral, es el nombre correcto, de la articulación del hombro. ¿Bien? Entonces, este segmento de transición hace que las fuerzas del tronco se equilibren y respondan a través de los segmentos miembros inferiores desde esta articulación coxofemoral. Entonces, por eso decimos que es ese elemento de transición. Y a esto le vamos a sumar que todo lo que pasa a nivel del tronco tiene que ver con lo que va a pasar, ya sea a nivel de los brazos, a través de la cintura escapular, como a nivel de las piernas, a través de la cintura pelviana. Pero mucho más importante que esto es que todo lo que nosotros hagamos con los brazos va a tener una repercusión en la salud del tronco a través de esta estabilidad de la cintura escapular. Y lo mismo con la parte baja. Todo lo que hagamos con nuestras piernas va a tener una repercusión directa en el tronco a través de la cintura pelviana. Y es por esto que es tan importante un trabajo consciente, tanto de la cintura escapular como de la cintura pelviana, para que estas transiciones y esta movilización de todo lo que hace a nuestros segmentos, segmentos de miembros superiores o segmentos de miembros inferiores, tenga en mayor o menor medida una repercusión o no en la salud, sobre todo de nuestra columna. La cintura pelviana es un anillo osteoarticular cerrado formado por 3 piezas óseas y 3 articulaciones. Las 3 piezas óseas son los 2 huesos ilíacos, que son pares y simétricos. El sacro, que es impar y simétrico, allá. Y el bloque vertebral, que es la fusión de 5 vértebras sacras. Los ilíacos, a su vez, son la fusión de 3 huesos: el ilión, el isquión y el pubis. Ilión, isquión y pubis. ¿Bien? Y eso es la conformación
de lo que es la cintura pelviana. Y de ahí la transición se hace a través de la articulación coxofemoral, que es lo que me lleva a la conexión con los miembros inferiores. Entonces, esta es nuestra forma de mariposa, que es con la forma que la representamos, para tener esta conciencia de cómo está ubicada en nuestro cuerpo. Y cuando hacemos mención y tomamos conciencia, sobre todo tomamos contacto con las crestas ilíacas anterosuperiores, que son palpables en nuestro cuerpo, el coxis, que son nuestra referencia principal y fundamental a la hora de estar sentados correctamente, y el pubis para marcar el punto de equilibración correcto a la hora de entender esta basculación pélvica. El pubis es nuestro punto de referencia, sobre todo porque también es palpable. Entonces, por eso es importante tener bien en claro esta estructura anatómica de la cintura pelviana. Encontramos que las articulaciones sacroilíacas, son el relevo entre la columna vertebral, que es flexible por encima, y la estabilidad de la pelvis por debajo. Por eso es necesario saber que la pelvis, si bien tenemos el sacro, que es la fusión de las 5 vértebras sacras, y después viene la estructura coxigia, ese sacro tiene un pequeño movimiento, pero es más bien estable. Pero es justamente esa transición, porque no podemos ser muy móviles, porque tampoco es sano. Entonces el cuerpo altera y equilibra su funcionalidad con estructuras rígidas y móviles que van generando esa transición para que podamos sostener esta estructura a la vez de lograr la mayor funcionalidad corporal. Esta cintura pelviana es la base del tronco, constituye el sostén del abdomen y lleva a cabo la unión entre los miembros inferiores y el tronco. Es una zona de gran importancia en el equilibrio inestable de la columna, porque la columna, que tiene mucha movilidad, esta zona es como si fuese que la organiza un poquito mejor, ya que cualquier discordancia entre la primera va a repercutir inevitablemente en la segunda. Por lo tanto, esto es considerado una unidad funcional. Hablamos de la columna inestable por arriba y la cintura pelviana, que fija un poquito la posición para que la columna se mueva con un poco más de libertad. Entonces, inestable por arriba y un poco más estable por debajo. Si tengo una columna muy rígida por falta de movilidad, seguramente va a generarme una cintura pelviana inestable, porque por algún lado tiene que fluir el movimiento. Entonces, por eso, entender la importancia de la funcionalidad de esta cintura pelviana es muy importante también para esta salud en la movilidad de la columna vertebral. Entonces, vamos a analizar un poquito más en profundidad cuáles son las funciones de la cintura pelviana. Es una estructura clave para el mantenimiento de la salud e integridad del raquis vertebral, que es un poquito lo que les acabo de explicar. Es la encargada de unir el miembro inferior y el tronco, formando la parte inferior de la pared abdominal. Entonces, es importante que esto sea un buen soporte del tronco para el funcionamiento de las piernas. Sirve de origen e inserción a los músculos de las piernas y aloja las vísceras abdominales.
como dentro de esta cavidad abdominal baja tenemos órganos que son muy importantes, toda estructura ósea de forma de cavidad aloja vísceras que son importantes en la salud corporal y muchas veces vitales. Por eso si analizamos las cavidades del cuerpo, vamos a ver que en esas cunitas que tenemos en el cuerpo como cavidades están los órganos más importantes, como ser el cráneo, que por supuesto es sumamente importante nuestro cerebro, la caja torácica, que en donde la estructura ósea protege nuestros pulmones y nuestro corazón, y la zona pélvica que aloja nuestros órganos sexuales, que son, por supuesto, vitales para la continuidad y la perpetuidad de la vida. Bien, estas funciones de esta cintura escapular momento, cuando hemos analizado la estructura corporal, que el centro de gravedad se sitúa aproximadamente a la altura del ombligo. ¿Bien? Entonces, la función de la cintura pelviana nos ayuda también a estabilizar dentro de lo que es la estabilidad de esta cintura pelviana, este centro de gravedad. Estabilizar nuestro centro de gravedad tiene mucha relación con el equilibrio corporal. Otra de las funciones es favorecer las posiciones estáticas y transmitir impulsos. ¿Qué significa favorecer las posiciones estáticas? Un poco lo que habíamos mencionado antes. Si yo estoy de pie, estoy durante un tiempo prolongado en una posición estática. Si estoy sentado, estoy en una posición estática. Y tener un buen funcionamiento de mi cintura pelviana hace que el equilibrio anterior y posterior esté con una lógica en su funcionamiento, y eso hace que haya una buena función estática, que la vamos a ver ahora un poquito más adelante. Entonces, cuando analizamos este equilibrio de la cintura pelviana, vamos a ver que los movimientos de anteversión significa cresta ilíaca anterosuperior proyectada hacia adelante, y los de retroversión, cresta ilíaca anterosuperior proyectada hacia atrás, son los objetivos fundamentales para lograr el equilibrio. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar o tomar conciencia sobre la estabilidad y la función equilibrada entre la musculatura anterior y la musculatura posterior de mi cuerpo si no entiendo la movilidad que tengo que tener. Si yo puedo manejar con cierta coherencia y a conciencia la anteversión y la retroversión pélvica, con cierta lógica, voy a entender cuál es mi punto medio, o sea, mi punto neutral. Ese punto neutral es el encuentro del equilibrio de esta cintura pelviana. El equilibrio del cinturón pélvico y la capacidad propioceptiva, o sea, el conocimiento de mi propio cuerpo, y muscular, mantienen estable la estructura, asegurando, garantizando sobre todo la integridad de la zona lumbar. ¿Por qué la integridad de la zona lumbar? Porque en la zona lumbar se encuentran justamente los músculos estabilizadores de la zona o los músculos posturales. Una deficiencia en la musculatura lumbar me genera automáticamente y como consecuencia una deficiencia en la musculatura abdominal. En este segmento, lo normal y lo más frecuente es que se produzca exactamente lo contrario a lo que habíamos hablado en cintura escapular. En esta ocasión, lo que sucede es que haya un aumento de la tensión en la musculatura posterior, con una tracción de las vértebras, con un acercamiento, lo que genera automáticamente una debilidad en la musculatura abdominal. Esa debilidad en la musculatura abdominal
me proyecta la pelvis a una anteversión y me genera automáticamente esta sobrecarga en la zona lumbar con la consecuente facilidad de generarme una patología a ese nivel. Esta lordosis lumbar, que está alterada, está aumentada, varía en función del grado de inclinación pélvica sobre las cabezas femorales. Para tomar conciencia de la basculación pélvica, el punto de referencia van a ser los fémures. Entonces, esta inclinación anterior está realizada sobre la cabeza del fémur. Y en el caso de la retroversión pélvica, la inclinación posterior está realizada también sobre la cabeza del fémur. Entonces, por eso es que es muy importante entender la basculación anterior y posterior de la pelvis, en cuya conciencia vamos a poder encontrar el neutro en donde se respeta la curvatura de lordosis normal a nivel lumbar, y eso me trae como consecuencia un buen funcionamiento de la musculatura posterior, en su mayoría del cuadrado lumbar y multifidus, que son los musculitos que se encuentran conectando vértebra por vértebra, y un buen funcionamiento de una activación correcta y coherente de mi musculatura abdominal. El correcto y equilibrado desarrollo entre esta musculatura tónica representada por los músculos lumbares, que los acabamos de mencionar como puntual y prioritariamente cuadrado lumbar y multifidus, más los flexores de cadera, que habíamos hablado como músculo más importante, el músculo psoas. ¿Por qué lo incluimos al psoas en este trabajo de musculatura tónica o de equilibración de la cintura pelviana? Porque el psoas se conecta por detrás, en las últimas dorsales, en todas las vértebras lumbares, y pasa hacia adelante generando una tracción de la flexión de cadera. Por eso es un flexor de cadera. Bien, el aumento de tensión de este flexor de cadera, que se ve acortado por las largas posiciones de sentados, por los largos periodos estando sentados, me generan también esta tracción a nivel lumbar, generando también una hiperlordosis lumbar. Bien, y por delante tenemos la musculatura fásica, que ya vamos a avanzar un poquito sobre eso y entender a qué referimos cuando hablamos de musculatura tónica y de musculatura fásica. Por delante tenemos esta musculatura fásica representada por abdominales y por glúteos, que ya no están por delante, pero cumplirían una función similar porque son, en definitiva, los que van a equilibrar todo este mecanismo de acción. La anteversión pasiva, que es esta posición, acentúa la lordosis lumbar y se relaciona con la hipotonía muscular en abdominales y glúteos. ¿A qué le llamamos anteversión pasiva? A las largas horas de estar sentados. Cuando estamos sentados por largas horas trabajando en nuestro computador o cualquier trabajo de oficina, estamos en una casi constante anteversión pasiva, con la consecuente hiperactivación de la musculatura lumbar, hiperactivación de la musculatura del psoas como flexor de cadera, porque está la cadera en flexión, y la flexión
lo que en su gran mayoría por el equilibrio de la cintura escapular por encima del nivel del tronco, o sea, la parte superior del tronco, y la transición hacia los segmentos superiores, y por debajo la cintura pelviana y la transición hacia los miembros inferiores. Esta aptitud estructural requiere de 3 condiciones para que empecemos a trabajar en una coherencia postural. Una de estas condiciones es que los espacios articulares tengan una compresión mínima, que significa que haya un buen funcionamiento. Cuando hay una compresión aumentada, por ejemplo, cuando sostenemos posturas como esta. Fíjense la compresión que hay a este nivel, esta hiperlordosis lumbar. Bien, en este caso de retroversión pélvica no tenemos una evidencia, o sea, no se ve ahí una compresión a nivel vertebral, pero sí podríamos decir que hay una mayor compresión a nivel de